Bienvenidos a este nuevo bloque de Poder y Dinero. Como dijimos en el capítulo de introducción, íbamos a abordar el tema Cuba, un tema que siempre nos genera gran atención. Hoy tenemos una invitada de lujo, una escritora, Zoe Valdés, desde París, exilada ya hace 33 años de su patria, por lo que nos informa nuestro amigo Pedro, un columnista tradicional nuestro en temas de Cuba y de Centroamérica. La verdad que es un lujo, nosotros no conocíamos en detalle la obra de esta escritora, la hemos explorado en estas semanas y claramente es un ejemplo de lucha por la libertad, por la democracia, por los derechos humanos. Y también Pedro nos informa que está preparándose para ir a Miami, así que se acerca ahí a un frente de batalla tan tradicional por la libertad de Cuba como es Miami. Bienvenidos, señora. Muchas gracias, muy amable. Bienvenido, Pedro, y gracias por el contacto que nos hiciste. Gracias a ustedes, saben que siempre es un privilegio estar en Americano Media con este gran programa que es Poder y Dinero, y para mí hoy un doble privilegio, si me permiten, estar en la cámara frente a una amiga de muchos años, pero también la autora del prólogo de mi libro, Testigo de una Revolución Terciaria, especialmente elegida como autora del prólogo. Como diríamos aquí, por algo será. Pedro, contanos un poquito la historia, cómo la conociste, y después nos gustaría que ella desarrolle un poco su agenda actual, ¿no? ¿Cuáles son sus planes en esta larga lucha que tiene por la libertad de su país? Sí, cómo no. Yo la conocí, digamos, primero su obra, lo que escribía ahí. Yo estaba en Bonn destinado en los años 90, en la Embajada Argentina en Bonn, en ese momento en Alemania, y había una señora alemana muy difusora de la literatura española, actual y más clásica. Y revisando libros, principios de los 90, bastante antes de ir a Cuba, descubro libros de Zoe Valdés. Y empiezo a leer, y te diría que ahora no creo que tenga todos, ahora va justamente a presentar el último, pero tengo bastantes. Ficción, impresionante cómo escribe esta señora, pero también un libro muy famoso que usé mucho en mi libro y en mi tesis doctoral, que es La ficción Fidel, que recomiendo especialmente. La ficción Fidel. Es una ficción que no tiene mucho de ficción, es un título, si me permite, Zoe, ya tirando un poco a la ironía, porque es bastante real lo que ella dice, pero lo llama ficción. Pero eso sería bueno que eventualmente lo explique ella. Y después, con el tiempo, estando en Alemania, nunca imaginé, por supuesto, en los años 90, que 10 años después iba a ir destinado a Cuba. Y ahí empecé a ver cómo es la realidad, empecé a visitar, como ya les he contado a ustedes más de una vez, he recorrido Cuba casi, como dicen ellos, desde la punta de Maicía al Cabo San Antonio y la Isla de la Juventud. He hablado con cubanos y bueno, eso ya ustedes lo saben. En ese momento... No te limitaste al circuito No. turístico. No. Y no conozco el monumento al Che en Santa Clara. No sé, nunca me atrajo demasiado. Sí, no. El monumento a mi compatriota. Pero bueno, y ya entre Cuba y Finlandia, que fue el otro destino, tuve oportunidad de ir. Mi hija vivía en Barcelona, nos encontramos con Zoe en Barcelona y luego en otros lugares, en París también. Y bueno, ya se fue generando el conocimiento que tengo, la admiración mía por Zoe, y creo que básicamente o sintéticamente es eso lo que podría decir por ahora. Sigo leyéndola, por supuesto. Así que... Zoe, contanos un poco cómo fue el motivo de tu exilio. Hacenos una breve síntesis de tu hoja de vida. ¿Cómo llegaste a París? ¿Cuándo entraste en el tema de las letras? Bueno, yo escribo desde muy joven, desde mis 17 años, de forma más seria. Y bueno, entré en la literatura por mi familia, por mi abuela. No es que fueran escritoras, eran mujeres, mi madre y mi abuela muy, muy sencillas, pero amaban la lectura. Y a través de la lectura, a los 17 años escribí un libro que fue el primer encontronazo personal mío con el régimen. Respuestas para vivir, eran más preguntas para vivir. Hoy todavía son preguntas para vivir, cada vez más viejas, más preguntas tengo. Y por supuesto, cuando el libro lo mandé a un concurso en México, pues
ahí hubo problemas. Además, era un concurso que tenía un jurado muy importante, estaba Efraín Huerta, José Emilio Pacheco en el jurado, pero también era un concurso que habían convocado los guerrilleros del Frente Nacional de Liberación del Salvador con un grupo de escritores mexicanos. Y entonces lo que se había anunciado en un pequeño anuncio en un periódico cubano era que era un concurso en México, y así fue como participé. Cogí el premio, o sea, me dieron el premio, y nunca me dieron la información en Cuba que yo había sido el premio hasta un año después. Así empezó el gran problema. Después, por supuesto, La Nada Cotidiana, una novela que me hizo tener problemas con el régimen porque me impidió regresar a Cuba. Ya yo estaba en París para presentar esa novela precisamente, y me impidió regresar a Cuba. Yo había estado antes en París trabajando, no yo, el que era mi esposo, en la UNESCO, porque había sido en la época ir a un país como Francia, que Fidel Castro enviara a alguien a un país como Francia y él envió al que era el jefe de mi esposo, era un castigo. Enviar a un país comunista era un premio. Enviar a Ajá. Francia era un castigo. Y, Solo Fidel Castro por- puede pensar eso, digamos, ¿no? Claramente. Entre Budapest, Claro. del Pacto de Varsovia y París, pero bueno. Albania, por ejemplo. Albania, un país comunista, claro. por suerte Sí, fuimos discúlpeme, castigados, ¿no? Sí, Claro. un lindo castigo, un lindo castigo. Sí, yo no, el que era mi esposo. Entonces, así fue como yo estuve muy controlada incluso por la embajada, porque aquí todos los cubanos que llegan nombrados, hay un control férreo sobre los autos. Por ejemplo, los entrega la embajada, están todos cableados, los apartamentos están cableados, el pasaporte te lo quitan, lo guardan en la caja fuerte de la embajada o de la oficina de Cubana de Aviación, y te controlan los movimientos. O sea, hay un gran control de movimientos. Entonces, eh, por supuesto que tratamos en un momento determinado de bueno, de desertar, como dicen ellos, que es un verbo como si uno fuera militar, ¿no? Pero no pudo ser, no se dio la posibilidad, entonces tuvimos que regresar. Yo regresé antes, y así empecé mi vida de escritora, crítica literaria, crítica de arte. También trabajé un tiempo en el Instituto Cinematográfico Cubano, el ICAIC, y ya luego con 34 años, la misma edad en la que se exilió Guillermo Cabrera Infante, muchos años antes, pues yo me fui con esa novela. Y la novela se publicó y ellos me hicieron una guerra a tal punto que me amenazaron de muerte en varias ocasiones, a través bueno, de gente que ellos tienen aquí para hacerlo, ¿no? Y yo estuve bastante protegida por la DST en Francia, cosa que agradezco. Hay personas que no agradecen esa protección, pero yo sí la agradezco porque yo tenía una niña pequeña en aquel momento. Ellos me habían amenazado incluso de separarme de mi hija, o sea, de llevarme a mi hija. Hay un video incluso en el que uno de los testaferros de la embajada cubana me lo dice: sabemos dónde está la escuela de tu hija. Y eso pues yo lo agradezco esa protección. Zoe, ¿cuál es tu visión del estado actual de Cuba? Sabemos que está pasando por una crisis pero muy profunda. No es la primera, hay una ola de emigrantes muy significativa, algunos creen que es incluso superior a la de los Marielitos. ¿Estamos viendo un régimen que está en descomposición o es una de las tantas crisis que ha tenido el castrismo, de las cuales lamentablemente ha podido recuperarse? Bueno, eso es un régimen en descomposición desde hace mucho tiempo, eso es cierto, pero es un régimen que también disfruta de un apoyo internacional inconcebible, pero auténtico. O sea, auténtico en el sentido de que existe, y cada vez más, porque ellos han logrado, después de la
del derrumbe del muro de Berlín, ellos consiguieron, Fidel Castro modificó el discurso, se aferró al embargo americano, cosa que antes a él no le importaba ni le hacía ningún caso, porque tenía la invasión rusa, que sí sucedió de verdad, soviética. Durante 30 años los americanos nunca nos invadieron. Él vivía metiéndole el miedo en el cuerpo a los cubanos de la invasión norteamericana, que como en el poema de Cavafis nunca llegó, los bárbaros nunca llegaron, pero sí llegaron los bárbaros soviéticos que invadieron durante 30 años. Y él, cuando eso cae, cuando esa posibilidad no existe más, pues de lo que recibía por el CAME, por todo lo que él enviaba la URSS a Cuba, que eran sus obras, latas vencidas, el laterío para comer todo vencido y cosas así, pues cuando eso se acabó con Gorbachev, pues entonces él se aferró a lo del embargo americano y por ahí logró muchas aperturas económicas. El Club de La París. interrumpimos un segundo, lo que nos está contando es muy importante. Vamos a una muy breve pausa, si nos permite, y ya volvemos.